tiene la peculiaridad que está realizando sus elecciones en la modalidad un militante, un voto. Es decir, el pueblo aprista está saliendo a sus locales a votar. Tienen por lo menos que hacerlo en un 10%. Y para hablar sobre eso y sobre otros detalles y hitos del proceso electoral que se nos viene hasta el próximo año, que tenemos elecciones presidenciales y elecciones regionales en el mismo año, estamos con Jorge Valdivia, que es vocero del Jurado Nacional de Elecciones, y nuestra Catalina Quinto, digo nuestra porque ella es la editora del Poder en tus Manos, que todos los días nos mantiene siempre informados de cómo va avanzando el proceso electoral. Entonces quiero empezar preguntándole al señor Valdivia, el Jurado Nacional de Elecciones, por favor cuéntenos cuántos domingos vamos a ver estas elecciones internas y por qué ahora solo es el APRA, ¿no? Hoy día o algún partido más. Renovación Popular también. Renovación Popular también. Cuéntenos cómo se ha dispuesto, si es está ya en las fechas fijadas por el Jurado de Elecciones o los partidos tienen cierta discrecionalidad para escoger su domingo, porque hoy tenemos solo esos dos partidos y los otros partidos, ¿cuándo y cómo las harán? Gracias, Fernando, por la pregunta. Primero agradecer la entrevista y saludar a toda la ciudadanía en general. Sí, efectivamente, son hitos legales, son establecidos por ley. Fue una incorporación en la 18ª y 9ª disposición transitoria en la Ley Orgánica de Elecciones que establecieron estos hitos de elecciones primarias. Las fechas son el 30 de noviembre para quienes han elegido, en este caso, la modalidad cerrada, que es un afiliado, un voto, donde solo los afiliados eligen a estos candidatos en elecciones primarias. En este caso son el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular quienes van a elegir a los candidatos a elecciones primarias con esta modalidad de elección. Y luego, hoy día también, 30 de noviembre, los demás organizaciones políticas, que son 39 en total, van a elegir a sus delegados. Estos delegados, los afiliados van a elegir a los delegados y estos delegados van a elegir a su vez a los candidatos a elecciones primarias el 7 de diciembre. Por eso es que hay dos fechas. La de hoy, 30 de noviembre, en donde los afiliados tanto del APRA como de Renovación Popular van a elegir ya a sus candidatos en elecciones primarias y las demás organizaciones políticas, sus afiliados van a elegir solo los delegados. Y estos delegados el 7 de diciembre son los que van a elegir a los candidatos. Claro, señor Valdivia, buenos días. Catalina, buenos días. Desde Arequipa le saluda César Espinosa. Una consulta para el señor Valdivia. Se habla mucho de esto de la valla electoral en esta elección, sobre todo en el Partido Aprista y de Renovación Popular, que tienen que superar el 10% de sus partidarios. ¿Es un 10% en total, es decir, a nivel nacional? ¿O es que podría haber problemas si en Arequipa, por ejemplo, no se alcanza el 10% de partidarios de Arequipa y en otras regiones sí? ¿Existe ese riesgo de que en alguna región se vean perjudicados al no llegar a esa valla o solo importa el global a nivel nacional? Ya. Para quienes han elegido la modalidad cerrada, o sea, para estos casos, para el Partido Aprista Peruano y para Renovación Popular, la valla, el umbral de elecciones primarias es el siguiente. La norma exige no menos del 10% de los votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón de afiliados de la organización política. Es decir, vamos a suponer que el Partido Aprista Peruano tenga 44.000, que casi llega a esa suma, 44.000 afiliados, y Renovación Popular 40.000. Entonces, para cada uno, el 10% sería 4.300, eso es un ejemplo, ojo, no siento que ese sea el 10% exacto, 4.300 o 4.400, perdón, y para los otros 4.000. Entonces, los votos válidamente emitidos implica que se cuentan los votos a favor de la lista o fórmula y también se cuentan los votos blancos y nulos, por lo cual solamente necesitan que asistan esa cantidad mínimo de votantes que sufraguen para que ya superen el umbral. Ahora, es distinto para lo que se han elegido delegados, la elección por delegados. Ahí la votación, lo que se exige, el umbral que se exige es el 10%, pero del número de delegados. Entonces, y además es de los votos válidos. Por lo tanto, si son 100 delegados, vamos a suponer que sean 100 delegados los que tendrían que votar y solamente van el 10, que son el 10% lo que se exigiría, estos 10 tendrían que votar a favor de una lista o de una fórmula. Porque si votan en blanco o nulo no pasaría en la valla, ¿no? Porque solamente para cuando son delegados cuentan los votos válidos.
Pero no importa que si en una región van 3, 4 personas, pues, mientras que en el global esté más de ese 10%. Sí, es del total, siempre es del total. Okay. O sea que claro, si son 10 delegados, porque en algún caso pueden ser 10 delegados, no hay una disposición de del Poder Electoral que diga la mínima cantidad de delegados debe ser tal o cual. Sí. No, legalmente no se ha establecido ese número, ya lo hacen las propias organizaciones políticas a su interna. O sea, pueden ser 20, 30, 40 o 15 delegados. Así es, sí. Según lo que... Si fueran 20 delegados, con 2 delegados que voten por esa fórmula, sí, el 10% ya sería se 2. cumplió la valla. Así es, votando a favor de una lista fórmula y no votando a blancos y nulos, porque si no, no pasaría. Por esa razón, la mayoría Claro. va por delegado. Así es. Porque movilizar miles, como lo está haciendo el APRA y Renovación Popular, es muy largo, ¿no? Sí, claro, es un trabajo, diría yo, mayor y democrático. Pero sobre eso me gustaría... Tengo una pregunta para Catalina Quinto, que no es nuestra editora del Poder en tus Manos. Desde el Poder en tus Manos, Catalina, ¿cómo observan esto de elección por delegados y de elección por un militante, un voto? Te pido que la respuesta, por favor, ¿cuál es la percepción de la población? ¿Dónde ven que es más democrática la elección? Nos las des después de escuchar a nuestros anunciantes. Estamos conversando con Catalina Quinto, editora del Poder en tus Manos, y también con el señor Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores Presidencial del Jurado Nacional de Elecciones. Volvemos. El poder en tus manos. El poder en tus manos. De la mañana con 20 minutos, continuamos en ampliación de noticias. Hoy domingo 30 de noviembre, se acaba el mes y estamos a nada de empezar las fiestas de Navidad y también de fin de año, porque diciembre se caracteriza por ello. Pero estamos aquí en ampliación de noticias, Fernando Vivas en RPP Lima, y quien les habla, César Espinosa de Arequipa, conversando con el señor Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, y también con nuestra editora del Poder en tus Manos, Catalina Quinto, a quien además le había dejado una pregunta que va en el sentido de que, ¿qué sienten ustedes desde el Poder de tus Manos y quizá por ahí conversando con la ciudadanía? ¿Cómo toman las personas esto de elección por delegados, elección un voto, un militante? ¿Dónde sientes o crees que la población tiene más confianza en la elección de los candidatos? ¿En cuál de los dos mecanismos, Catalina? César, buenos días Fernando, doctor también Valdivia y a toda nuestra audiencia. En efecto, desde el Poder en tus Manos hemos estado cubriendo este primer proceso electoral en el que las agrupaciones políticas van a definir quiénes van a ser sus candidatos. Definitivamente desde nuestras audiencias se valora más la democracia interna a través de la convocatoria de la gran militancia en las agrupaciones políticas, por un lado, pero también la participación de los precandidatos con listas que superen por lo menos el número 1, ¿no? Lamentablemente la mayoría de listas la mayoría de partidos presentan una sola lista, como es el caso de Renovación Popular y otros más, pero sin lugar a dudas la audiencia, el público recibe con mayor aceptación la democracia real en la que se propongan propuestas, incluso dirigidas en un primer momento como en el que estamos viviendo para la militancia de los partidos políticos, César. Ahora, sí se está cumpliendo la democracia interna porque cuando se elige delegados son las bases que eligen a los delegados, que en algunos casos los delegados llevarán un mandato de las bases, en otros casos sí tendrán cierta autonomía para plegarse a una lista a otra, pero la mayoría, sin embargo, exacto, como bien dices Catalina, son pues listas únicas. Es algo que se repite elección tras elección, Fernando, sí. Y los ciudadanos, los peruanos, tienen la percepción que finalmente los precandidatos son elegidos por una cúpula en los partidos políticos. Y sí. Creo que además desde las organizaciones políticas no hay, digamos, una reflexión sobre esto. Claro. Estamos hablando que la mayoría va por esta modalidad de delegados, que si bien es cierto está permitida por la ley, pero presentan una sola lista de los rostros más conocidos. Entonces también está la percepción quizás de que no haya una renovación, un debate a la interna sobre lo que debería hacer el ejercicio de... Bueno, la mayoría pues son partidos nuevos, ¿no? Así es, con liderazgos que recién se van a validar ante la ciudadanía y Dios sabe si pasarán la valla. Doctor Valdivia, y cuéntenos respecto a las listas congresales, porque ahí yo mismo tengo una confusión. Por ejemplo, un partido como el APRA,
cada plancha lleva una lista o es distinto? Hay ciudadanos apristas que están postulando por los puestos. ¿Cómo se va a dilucidar cuál es la lista congresal de los apristas? No es que cada plancha, cada fórmula presidencial lleve una lista congresal. ¿Cómo es ese aspecto? Bueno, sí, o sea, se pueden presentar conforme también se hayan organizado a la interna las organizaciones políticas. Lo que se requiere es que haya planchas presidenciales, o sea, puede ser una sola, una fórmula presidencial, ¿no?, compuesta por candidato a presidente y 2 candidatos a vicepresidentes, y luego las listas congresales que están divididas en 3 prácticamente, porque el Senado, la elección es mixta. En el Senado hay un 30 de los 60 senadores van a ser elegidos por distrito electoral único nacional. Entonces tiene que haber una lista de candidatos al Senado que contenga 30 candidatos. Y a su vez, los otros 30 senadores van a ser elegidos por distrito electoral múltiple. O sea que cada circunscripción electoral, que son 27, va a elegir a un senador, pero los candidatos tienen que ser 2. Y a excepción de Lima Metropolitana, donde ya tiene 4 candidatos para senadores, esos son los otros 30. Y luego para diputados, la forma de elegirlos también es por distrito electoral múltiple. Es decir, que cada circunscripción va a elegir su número de diputados que le corresponde atendiendo a la población electoral. Pero ¿cuál va a ser la lista del APRA? Finalmente, la que gane las elecciones internas. Es decir, si hay, vamos a suponer, una fórmula o hay más de una fórmula, la que gane, esa es la que va a ser la que va a ser presentada como fórmula presidencial ante los jurados electorales especiales competentes. Ahora, con relación a las listas, también, si hay más de una, es la que gane, la que tenga la mayoría de votos en esa elección interna, es la que finalmente va a ser presentada. Porque hay una diferencia, por ejemplo, hay otro partido que también tiene elecciones internas de varias planchas, que es Acción Popular. Pero Acción Popular no lo va a hacer hoy porque Acción Popular ha escogido la modalidad de delegados, lo va a hacer la próxima semana. Y en Acción Popular sí se están poniendo de acuerdo en una sola lista congresal. Entonces es un sistema distinto al del APRA. Bueno, dependiendo. A ver, si ellos han presentado las candidaturas en elecciones primarias para el Congreso por una sola lista, sería esa lista. Ahora, si se han presentado candidaturas individuales, podrían elegirse los candidatos y es con esos candidatos conformar la lista que finalmente se va a presentar ante los jurados electorales especiales, ¿no? Pero eso, como le digo, lo deciden a la interna de las propias organizaciones políticas. Pero lo que sí se tienen que presentar ya ante los jurados electorales especiales las listas que se requiere para que puedan seguir en carrera, ¿no? Claro. En base a todo lo que nos ha explicado el doctor Valdivia, Catalina, ¿qué ven ustedes del poder de tus manos? ¿Es un proceso donde la población ya tiene claro qué va a votar y cómo tiene que votar? ¿O es que todo esto está generando confusión en la población y se va a necesitar hacer un gran esfuerzo para explicarle a quiénes vamos a elegir y cómo los vamos a tener que elegir? César, esta es una gran oportunidad para todo el Perú, en realidad, para periodistas desde aquí, del Poder en tus manos, para las instituciones también, porque se nos vienen unas elecciones muy complejas. La población tiene mucha confusión en las autoridades que vamos a elegir próximamente. Muchísimos de los peruanos todavía desconocen esta figura de senadores, de diputados. De hecho, hay que explicarle a la audiencia que este es un proceso electoral, digamos, en la primera etapa de las organizaciones políticas, y quienes resulten ganadores, los precandidatos que hoy finalmente sean elegidos y que sean nombrados, proclamados como ganadores, van a ser oficialmente presentados todavía el 23 de diciembre ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ese día vamos a conocer finalmente la lista de qué partidos van a participar en la presidencia, quiénes van a participar en este cargo tan importante para nuestro país, por supuesto, pero también quiénes van al Senado, a la Cámara de Diputados. Ya nos ha explicado el doctor Valdivia que vamos a tener senadores que nos van a representar a nivel nacional, también vamos a tener senadores que van a representar a cada región, los diputados también van a tener esta figura y por supuesto el Parlamento andino, que lo venimos eligiendo etapa tras etapa electoral. Entonces, todavía no hay claridad en nuestra audiencia, en nuestra población, sobre este próximo proceso electoral, que es complejísimo. Vamos a elegir va a haber alrededor de 10.000 candidatos. Es una elección atípica con una cédula que ya le hemos mostrado aquí en RPP Noticias y además le hemos llevado a universidades, a institutos para mostrársela a los primeros electores que van a ver en nuestro país. Una cédula que representa casi el doble del tamaño del documento
momento electoral, ¿no?, que hemos tenido año a año, digamos, en los procesos electorales que hemos vivido. Y hay gran asombro, ¿no? Pero bueno, ya estamos en camino a ello, a seguir informando, y por supuesto lo vamos a hacer con la rigurosidad con la que se ejerce el periodismo aquí en RPP. Doctor Valdivia, ya sabemos qué partidos se presentan, ya conocemos la mayoría de candidatos, pero hay un dato importante e interesante que nos falta saber, y ahí pueden haber buenas sorpresas. Esos ciudadanos que no están afiliados a algunos partidos, pero que pueden ser designados por ellos hasta un 20% en la lista total. ¿Cuándo vamos a tener que saber sí o sí quiénes son los designados? Hasta la fecha límite, que es la de 23 de diciembre, como ha señalado muy bien Catalina, hasta esa fecha límite se van a presentar las candidaturas. Y ahí vamos a conocer, obviamente, que la lista van a ser presentados con los que han ganado la elección primaria. Y frente a eso, la siguiente pregunta. ¿Eso significa que las siguientes semanas todavía los partidos tienen chance de pescar a sus designados entre ciudadanos ilustres, esperemos, ejemplares, que jalen votos para bien? Sí, claro, lo tienen que hacer, eso sí, el órgano que señala el estatuto, que es el encargado de realizar esa designación. O sea, los próximos días todavía gente que no tiene idea puede ser llamada por algún partido y decirle, ¿te gustaría ser el designado en tal puesto? Porque eso sí ya sabemos qué puestos tienen los designados. Claro, pero eso ya también depende dentro del interior, el cronograma que ha establecido la propia organización política, en ese caso los órganos electorales centrales de cada una de las organizaciones políticas, dentro de su cronograma, cuándo es esa fecha para poder presentarse o designarse estos candidatos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con el doctor Jorge Valdivia, funcionario, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, y con Catalina Quinto, editora de El Poder en tus Manos de RPP. César, nos vamos a una pausa, siendo las 8:30, a oír mensajes de nuestros anunciantes y titulares, y volvemos con más en Ampliación de Noticias. El poder en tus manos. César Espinosa y Fernando Vivas los estamos acompañando en Ampliación de Noticias, edición de los domingos. César, estamos conversando con Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, y Catalina Quinto, editora del Poder en tus Manos, que es una campaña permanente de RPP concentrada en las elecciones que se nos vienen y las que ya estamos inmersos porque se están cumpliendo algunos de los hitos, como las elecciones primarias o internas que hoy se están realizando para los partidos que han optado heroicamente, porque la mayoría no lo ha hecho, por la modalidad de un militante, un voto, que tienen que llevar a las urnas en sus locales partidarios a por lo menos el 10% de su militancia. Tanto en el caso del APRA como Renovación Popular, esto supera los 4.000 personas. Sí, 4.000, casi 4.400 en el caso del APRA y casi 4.000 en... Sí. Doctor Valdivia, yo le había preguntado por los designados, porque esto es muy importante que se sepa que hay ciudadanos que no están afiliados a ningún partido, algunos ciudadanos ilustres que serían un aporte solo para el Congreso, y luego sí pueden ser alcaldes incluso, no están afiliados a ningún partido, y ahora se permite que los alcaldes puedan ser parte de la cuota de designados, ¿no es cierto? Sí, pero eso ya es para las elecciones regionales. Eso para las regionales, sí, por sí. supuesto. Entonces, que buenos ciudadanos aporten a la política. Ese margen de juego para llamar designados está vigente hasta dentro de ¿cuánto? Eso depende del cronograma que haya establecido la propia organización política al interior de ella, ¿no? Ya. Pero podría ser hasta 2 semanas. Podría serlo. O sea, nosotros nos vamos a enterar justamente de quiénes son los candidatos designados cuando ya los presenten ante los jurados electorales especiales, ¿no? Porque la lista fecha tiene que límite estar es el 23. Sí, el 23 de diciembre. La lista tiene que estar conformada por los que han ganado las elecciones primarias, y en los puestos en donde hay vacíos es donde se van a colocar estos candidatos designados. Tenía otra consulta para usted, doctor Valdivia. Si bien es cierto, el 23 se presentan las listas, pero ya imagino inicia un periodo de tachas, observaciones y demás. ¿Cuándo finalmente podríamos ya conocer a quienes van a estar ahí en la cédula por quienes vamos a tener que votar?
Bien, es un camino largo realmente. Presentadas las fórmulas y listas de candidatos, los jurados electorales especiales, que son los órganos temporales que administran justicia electoral en primera instancia, realizan una labor de calificación tanto del cumplimiento de requisitos de candidatos, requisitos de la lista o de la fórmula, y también que ninguno de ellos incurra en algún impedimento legal. Esa es la primera etapa, que es la calificación. Luego de ella, las listas que se admitan, las fórmulas y listas que se admitan, son publicadas, y ahí empieza, una vez que son publicadas, empieza el periodo de tachas, el control ciudadano, donde toda la ciudadanía puede presentar tachas contra estos candidatos o contra la fórmula o contra las listas presentadas. Luego de ello también, o en el mismo camino, también se pueden declarar, iniciar procedimientos de exclusión a candidatos. En este caso, ya ha habido una modificación, solamente podemos, con relación a la declaración jurada de hoja de vida, solamente puede haber exclusión de candidatos ante el incumplimiento de la relación de sentencias, o a la omisión de información en la relación de sentencias condenatorias por delitos dolosos, sentencias firmes, por delitos dolosos, incluyendo las reservas de fallo condenatorio. Solo por esa causa de omisión a la información en la declaración jurada de hoja de vida es que se puede excluir a un candidato. En los demás casos solamente va a proceder una multa. Y luego también se puede excluir a los candidatos por dádivas en dos casos: cuando este obsequio, este regalo, esta dádiva supere las 2 UITs, o en caso de reincidencia. Pero usted ha dicho, se puede excluir, o sea, el jurado de elecciones tiene en su segunda instancia, que es el pleno, ¿no? 5 personas, tiene la discrecionalidad de aplicar esas normas de una forma tal que no se excluya por cualquier cosa, y de pronto, pensando en el principio de que hay que fomentar la participación política, se les deje participar en la contienda. Porque sucedió hace el quinquenio pasado y el anterior, que hubo muchas exclusiones que creo que dejaron una imagen de un exceso de tramitología sobre gente que quiere participar en la política. ¿Hay alguna consigna, alguna reflexión del Jurado Nacional de Elecciones que los va a llevar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que ven en segunda instancia y última, que los va a llevar a ser menos rígidos, menos severos y a respetar más el derecho a la participación política consagrado en el artículo 2 de la Constitución? Sí, claro. Lo que es eso, inclusive, esa reflexión ya se encuentra en la ley, porque, como le decía, el único caso con relación a la declaración jurada de hoja de vida para excluir a candidatos es cuando ellos omitan información en esa declaración jurada de hoja de vida con relación a las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Antes se excluían también cuando omitían información en las sentencias que declaran firmes las demandas sobre... Me olvidé de decir que tenía un carro usado y también por eso la relación de bienes, eso se excluyó alguna gente. Y también, es que también se exigía que si omitían información en la declaración jurada de bienes y rentas, también eran excluidos. Eso ya no sucede, como le digo. Se excluyó gente porque se equivocó en decir que había estudiado en un colegio y había estudiado en el otro. Por esas cosas se excluyó. No. En esos casos no. Eso no era causa de exclusión. La causa de exclusión solamente eran 3 en la normativa pasada: la relación de sentencia condenatoria firmes, la relación de sentencias firmes que declaran fundadas demandas de obligaciones alimentarias, laborales, contractuales y violencia familiar, y la declaración jurada de bienes y rentas. Por esos 3 casos, cuando se emitía información, era pasible de un procedimiento de exclusión. Ahora ya no va a ser así. Solamente va a ser pasible el procedimiento de exclusión por declaración jurada de hoja de vida cuando se emite información con relación a las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, incluyendo la reserva de fallo condenatorio. Solamente por eso es que se puede iniciar un procedimiento de exclusión con relación a la declaración jurada de hoja de vida. Seguramente agilizar el proceso. Estamos también con Catalina Quinto, nuestra editora del Poder en tus Manos, y uno de los temas que también preocupa a la población y en realidad a todos es el de la seguridad, ¿no? En países como Colombia, Ecuador y otros, incluso Estados Unidos, tiempo de campaña se han tornado un poquito violentos con ataques incluso a candidatos. En el caso de Colombia incluso se llegó a la muerte. Catalina, referente a este tema de seguridad, ¿qué medidas has visto que están tomando los entes electorales o en su conjunto el Estado? Gracias por la pregunta, César. Ayer se lo consultamos a Piero Corbeto, que es el jefe de la OMPE, quien en exclusiva nos dio una entrevista, y bueno, vamos a presentar el audio para escucharlo aquí todos juntos.
para candidatos, no para organizaciones políticas, sino para la organización del proceso. Nuestras atribuciones en seguridad se circunscriben a la seguridad del proceso. La seguridad de los candidatos, de las organizaciones políticas, recae, como usted comprenderá, en el Poder Ejecutivo, no en un órgano electoral. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencido que el Poder Ejecutivo va a garantizar la seguridad de las organizaciones políticas y de los candidatos en este proceso electoral. Así es, César. Bueno, esa fue la respuesta de Piero Corvetto, el jefe de la OMPE. También se lo hemos consultado al doctor Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien ha señalado que desde ya se ha iniciado coordinaciones a nivel, digamos, nacional con diferentes instituciones, la Fiscalía, la Policía. No se ha descartado, por ejemplo, algún uso de puede ser chalecos antibalas por los candidatos, ¿no? Vamos a tener unas elecciones muy complejas, pero poco a poco iremos dando información oficial que nos pueda, digamos, corresponder desde el Ejecutivo. Como bien lo dijo Piero Corvetto, la seguridad de los candidatos les corresponde al Ministerio del Interior, al Gobierno, y lo vamos a estar informando de esa manera. César, aprovecho para también dar unos datos claves de esta jornada de elecciones primarias que vamos a tener Catalina, en el Poder en tus manos. César Espinosa y Fernando Vivas los estamos acompañando en Ampliación de Noticias de la edición de los domingos. César, seguimos con nuestro panel aquí, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, y Catalina Quinto, editora de El Poder en tus manos de RPP. Y estamos conversando sobre distintos aspectos del proceso electoral que se nos viene, en el que ya estamos metidos hoy mismo, ¿no? Viendo cómo los apristas están dando muestras de democracia interna, yendo a un militante un voto, y sus militantes están convocados para votar por 14 listas, una de las cuales vimos hace poco un despacho de Mari Carmen Chinchay, presidida por Javier Velázquez Quesquén, y su primera vicepresidenta sería Carla García, pero hay otras presididas por Jorge del Castillo, Hernán Arrioleca, Enrique Valderrama y otros que ya la memoria no me da. Quiero preguntarle a Jorge Valdivia por lo siguiente. Es una preocupación que tiene que ver con los próximos meses, sobre todo cuando tengamos varias encuestadoras publicando datos. Si nos preocupan mucho los fake news, imagínense una encuesta trucha, puede ser alguno de los fake news más destructivos que pueda haber. Y varias encuestadoras están registradas por el Jurado Nacional de Elecciones y algunas son muy confiables para mí. Yo sí me atrevo a dar nombres, no le pido a usted que los mencione, pero Ipsos, Datum, IEP, CPI son confiables, pero hay algunas otras, y me atrevo a dar nombres, CIT o Imasolu, yo no les tengo confianza, pero muchas de ellas aparecen como registradas por el Jurado de Elecciones, como que eso fuese una credencial que les da validez. ¿Usted puede explicarnos, por favor, cuál es la relación del Jurado de Elecciones con las encuestadoras? Sí, bueno, lo que se exige según la ley y los reglamentos al respecto es que para que puedan dar realizar encuestas con relación a procesos electorales, se requiere que estén primero registradas en ese registro del Jurado Nacional de Elecciones, a la que pueden acceder también la ciudadanía en el portal electrónico constitucional del Jurado, en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Y luego de ello, cuando se realizan las encuestas, hay una serie de requisitos, como por ejemplo que nos informen también al jurado cuál es la muestra, cuál es la ficha técnica, y que esa también se publique en el momento en que se da la encuesta. La recomendación a la ciudadanía es que no se base solamente en una encuesta, ¿no? O que no solamente no se ciñan a que si dicen registrado por el Jurado Nacional de Elecciones sea así, sino que lo verifiquen primero, si es así, si cuenta con este registro, y luego de la información que se dé en esta encuesta aparezca la ficha técnica, y además también tomarse en cuenta no solamente una encuesta, sino tomar en cuenta dos o tres, ¿no? Sí, pero mi pregunta es si al registrarse ustedes hacen algún proceso de validación que en efecto esa ficha técnica sea cierta.
hacen su propia muestra para verificar si es que ha cumplido los parámetros, si es creíble esa, comparando las otras encuestadoras, si es creíble esa información, si esa ficha técnica es real. O sea, ¿tienen algunos parámetros, algunos mínimos, algunos estándares para mostrar eso, o simplemente ahí acá está tu información, sí, ya te valido? No, lo que se revisa es que esta ficha técnica cumpla con los datos que se exigen según el reglamento, ¿no? No es que en sí validemos o realicemos una encuesta que valide esa información. No realizamos eso, sino simplemente que nos coloquen en la ficha técnica y en esta encuesta, que en el informe respectivo, los datos que le exigimos según reglamento. Pero no la validamos en el sentido de que realizamos una encuesta paralela para confirmar si todos son ciertos. Eso no realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, una encuesta Catalina, antes de irnos a la pausa, tenías ahí unos datos que nos ibas a dar, creo, referente a seguridad de candidatos o algo así. A ver, César, sí, bueno, para recordar que el jefe de la OMPE y también el doctor Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, están siguiendo, es un tema de gran preocupación cómo se va a desarrollar estas elecciones en torno a la seguridad de los asistentes, de los candidatos, de la población en general. También quiero aprovechar en invitar a nuestra audiencia a seguir hoy. Este es un día especial, es el primer, paso de la democracia interna, las elecciones primarias en las organizaciones políticas. Ellos van a definir a sus precandidatos, quienes van a participar en las próximas elecciones generales, van a ser oficializados finalmente el 23 de diciembre. Son 14 listas en el partido aprista que están compitiendo para finalmente convertirse en los candidatos oficiales. En Renovación Popular se ha presentado una lista. Estamos ya iniciando la cobertura de todos los precandidatos y sus votaciones. Esto va a iniciar ha iniciado a las 8 de la mañana, va a culminar el proceso a las 3 de la tarde. Vamos a conocer los resultados a través de la página oficial de la OMPE y, por supuesto, lo vamos a informar en nuestra multiplataforma. La próxima fecha clave es el 23 de diciembre, amigos de RPP Noticias. Ese día vamos a conocer a los candidatos oficiales para las elecciones generales 2026, pero este proceso, especialmente hoy, domingo 30 de noviembre, es determinante, doctor Valdivia, porque si las organizaciones políticas, tanto el APRA y Renovación Popular, no cumplen con este 10% de asistencia de sus afiliados para elegir finalmente a sus candidatos oficiales, no van a poder competir, ¿verdad, doctor?, en las elecciones generales 2026. Sí, así es. O sea, si no pasan este umbral, esta valla electoral de elecciones primarias, no van a poder continuar en carrera, por lo tanto, no van a poder presentar ni fórmula en la lista de candidatos para estas elecciones generales 2026. Es un proceso nuevo, complejo. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir la programación de RPP hoy en este día especial y, por supuesto, la cobertura del Poder en tus manos. César, Fernando. Bueno, muchas gracias, Catalina, muchas gracias, doctor Jorge Valdivia. Seguro lo tendremos nuevamente para que nos explique más datos de los próximos hitos que se van a ir cumpliendo en los siguientes meses. César, siendo las 9:01 de la mañana, nos vamos al resumen de la hora y a oír mensajes de nuestros anunciantes y regresamos en Ampliación de Noticias, edición de los domingos. El poder en tus manos.